Estela Núñez, la voz inolvidable de México, por nombre del periodista. En la década de 1970, Estela Núñez se convirtió en una de las voces más emblemáticas de la música mexicana, con interpretaciones que conmovían hasta las fibras más profundas del alma. Canciones como Una lágrima y No me arrepiento de nada se transformaron en himnos de una generación. Sin embargo, su ascenso meteórico fue seguido por un retiro inesperado, dejando a sus admiradores preguntándose qué sucedió con la mujer detrás de la música, los inicios de una estrella nacida como Blanca Estela Núñez Rodríguez, el 29 de marzo de 1948 en Guadalajara, Jalisco. Estela mostró desde temprana edad un talento innato para la música. Su padre, Ramón Núñez, reconoció su potencial y la alentó a participar en concursos infantiles, donde su voz destacaba por encima de las demás. A los 10 años ya había ganado su primer concurso bajo el nombre de Estela Rodríguez. A pesar de su éxito inicial, Estela no estaba convencida de seguir una carrera artística. Su madre, Esperanza Rodríguez, también tenía reservas sobre el mundo del espectáculo. Sin embargo, la persistencia de su padre y su innegable talento la llevaron a adoptar el nombre artístico de Estrellita Núñez en la década de 1960, marcando el inicio de una carrera que la llevaría a la cima de la música mexicana. El auge de una carrera brillante. Estela Núñez se destacó por su versatilidad, interpretando baladas, rancheras y boleros con una pasión y emotividad que la diferenciaban de sus contemporáneos. Su participación en programas de televisión como Todos a Bailar y su interpretación de canciones en películas como Sor Yeye la consolidaron como una figura prominente en la escena musical. Uno de los momentos más destacados de su carrera fue su participación en la película Sonic y el Diablo, donde interpretó la canción Andando de tu mano. Aunque en la película se sugería que la actriz Hilda Aguirre era la cantante, la voz que realmente cautivó al público era la de Estela Núñez. A lo largo de su carrera, Estela colaboró con reconocidos artistas y grabó más de 40 discos, incluyendo álbumes con el Mariachi Vargas de Tecalitlán y homenajes a compositores como Juan Gabriel. Su capacidad para transmitir emociones profundas a través de su música la convirtió en una de las cantantes más queridas de México. Retiro y vida personal. A pesar de su éxito, Estela Núñez decidió retirarse de los escenarios en 2018, después de 51 años de carrera artística. Su despedida fue marcada por un emotivo concierto en el Teatro Metropolitan, donde agradeció a sus seguidores por su apoyo incondicional a lo largo de los años. En entrevistas posteriores, Estela compartió que su retiro fue una decisión personal, motivada por el deseo de disfrutar de una vida tranquila, lejos de los reflectores. Aunque ha mantenido un perfil bajo desde entonces, su legado musical continúa vivo en el corazón de sus admiradores. Legado y reconocimientos. Estela Núñez ha sido reconocida por su contribución a la música mexicana con numerosos premios y homenajes. En 2006, recibió el galardón inmortal en el Paseo de las Luminarias y el Arlequín de Bronce en la Feria de León por su destacada trayectoria artística. Su influencia perdura en las nuevas generaciones de artistas, quienes la citan como una inspiración y modelo a seguir. Su capacidad para conectar con el público a través de sus interpretaciones sinceras y apasionadas la ha convertido en una figura icónica de la música en México. Conclusión. La historia de Estela Núñez es un testimonio del poder de la música para tocar el alma y trascender el tiempo. Desde sus humildes comienzos en Guadalajara hasta convertirse en una de las voces más queridas de México, su carrera ha sido una mezcla de talento, dedicación y autenticidad. Aunque ha elegido vivir alejada de los escenarios, su legado musical continúa inspirando a generaciones de artistas y seguidores. Estela Núñez no solo dejó una marca indeleble en la música mexicana, sino que también nos recordó la importancia de seguir nuestros sueños con pasión y perseverancia. Estela Núñez, detrás del escenario, una vida marcada por la lucha, el amor y la resiliencia. Más allá de sus actuaciones en televisión, la poderosa voz de Estela Núñez también dejó su huella en el cine mexicano, prestándose como fondo sonoro para películas protagonizadas por grandes figuras de la época, como Hilda Aguirre, Manuel Gil y Enrique Guzmán. Temas como Me Voy y Caminante de tu mano se convirtieron en éxitos rotundos, tanto en México como en el extranjero.
Sin embargo, durante años, muchos creyeron erróneamente que la voz detrás de estas canciones pertenecía a las actrices en pantalla. Era una práctica común en la época dorada del cine mexicano. Las actrices interpretaban escenas musicales haciendo playback, mientras voces profesionales, muchas veces no acreditadas, eran las verdaderas responsables del sentimiento que traspasaba la pantalla. Estela fue una de esas voces anónimas que conmovían al público sin que supieran que era ella quien cantaba realmente. A lo largo de su carrera, Estela también apareció físicamente en varias películas. En Mi Ranchito, 1970, compartió créditos con Lorenzo de Monteclaro. Más tarde, en Agente Viajero, 1978, actuó junto a Antonio Zamora, y en Al otro lado del puente, 1980, coincidió con nada menos que Juan Gabriel, en una producción que exploraba el drama migrante con una carga emocional intensa. Estas apariciones en el cine no hicieron más que reforzar su versatilidad como artista y su capacidad de conectar con múltiples públicos. Su discografía, por su parte, siguió creciendo. En 1969 lanzó el álbum Una lágrima, producido por el sello RSA, que se consolidó como un fenómeno comercial. Pero fue en 1977 cuando Estela alcanzó un nuevo hito en su carrera. Se convirtió en la primera artista en grabar una canción del entonces joven compositor Río Roma, titulada Te amo para mí, incluida en su álbum Estilo Ranchero para toda la vida. Este disco también contenía obras de Juan Gabriel, otro de los grandes compositores que marcaron su trayectoria. En un contexto musical dominado por el auge del rock en inglés y las influencias extranjeras, Estela Núñez fue pionera en llevar la balada romántica al gran público mexicano. Su estilo, fresco pero emocional, moderno pero profundamente arraigado en las pasiones del pueblo, ayudó a definir un nuevo paisaje sonoro. Con cada interpretación, consolidaba una nueva etapa en la música popular. Pero detrás del éxito había una mujer que, como tantas otras, anhelaba libertad, estabilidad y amor. Estela soñaba con una vida donde pudiera sostenerse a sí misma, y durante un viaje a Chihuahua conoció a Ignacio Aguilera, el hombre que se convertiría en su primer esposo. Tras 2 años de relación discreta, contrajeron matrimonio. Aunque su carrera seguía en ascenso, Estela decidió priorizar su vida familiar y abrazar la maternidad. Primero llegó su hijo mayor, luego vendrían 3 más. Sin embargo, la dicha se vio empañada cuando su segundo hijo comenzó a presentar dificultades motrices. Estela tomó la valiente decisión de alejarse de los escenarios para cuidar de él, demostrando que su compromiso con la familia era igual de profundo que su entrega al arte. Por 8 años, su carrera quedó en pausa. Tras su divorcio con Aguilera en 1979, Estela regresó a la música con nuevas fuerzas. Fue una etapa prolífica. Grabó temas como Por amores como tú y colaboró nuevamente con Juan Gabriel en la hermosa pieza Hoy me desperté pensando en ti. Cabe destacar que Estela fue una de las primeras intérpretes en grabar canciones de Juan Gabriel, mucho antes de que él se convirtiera en la leyenda que hoy todos reconocen. Su relación fue cercana durante un tiempo, aunque por razones nunca aclaradas, esa amistad se diluyó con los años y nunca volvieron a trabajar juntos. Los años 80 trajeron nuevos reconocimientos. En el prestigioso festival OTI, Estela brilló con la canción Vivir sin ti, que la consolidó como una de las voces más queridas del país. Durante este periodo conoció al productor Sergio Blanco, con quien se casó poco tiempo después. Pero una vez más, el amor no fue eterno. El matrimonio terminó en divorcio. Y entonces llegó el golpe más duro. En plena madurez artística, Estela enfrentó 2 tragedias personales casi simultáneas. Primero, la pérdida de su padre, Ramón Núñez, su gran impulsor, su primera guía en el camino musical. Poco después, un diagnóstico devastador: neuritis óptica, una inflamación del nervio óptico que la dejó ciega por 5 largos meses. La mujer que se había entregado por décadas al público, que había memorizado letras, escenarios y gestos, tuvo que aprender a moverse en la oscuridad, literalmente. Durante ese tiempo, su vida cambió por completo.
La enfermedad no solo afectó su salud física, sino también su estado anímico y su capacidad de sostener una carrera activa. Pero como en tantos momentos anteriores, Estela no se dejó vencer. Con tratamientos, disciplina y fe, logró recuperar parcialmente la visión. Y aunque ya no volvió con la misma frecuencia a los escenarios, su espíritu artístico nunca se extinguió. Estela Núñez, el adiós de una voz eterna. Tras haber enfrentado la ceguera temporal provocada por una neuritis óptica, Estela Núñez luchó con una entereza admirable para recuperar la visión, y lo logró. Sin embargo, la salud, como una sombra persistente, no dejó de ponerla a prueba. Un error médico, esta vez relacionado con un medicamento mal recetado, le provocó un aumento considerable de peso que no solo alteró su imagen pública, sino que también afectó su autoestima y seguridad frente a las cámaras. Pero si algo ha demostrado Estela a lo largo de su vida, es que su fortaleza interior ha sido siempre más poderosa que cualquier adversidad física. Jamás permitió que los cambios en su cuerpo definieran su talento ni su identidad como artista. En 1992, Estela volvió a los escenarios con renovado vigor. Su sencillo Corazón Herido, grabado nuevamente con el inconfundible Mariachi Vargas de Tecalitlán, marcó su regreso triunfal. El álbum Desafío no solo fue aclamado por la crítica, sino que reconectó al artista con su público fiel, demostrando que su voz seguía intacta, cargada de emoción y verdad. Años más tarde, en marzo de 2006, su legado fue reconocido formalmente. Estela fue homenajeada con una placa de bronce en el Paseo de las Luminarias, un gesto simbólico que sellaba su huella imborrable en la cultura musical del país. En esa misma ocasión, recibió el prestigioso Arlequín de Bronce en la Feria de León, Guanajuato, uno de los galardones más importantes del entretenimiento nacional. Aunque ya no aparecía con la misma frecuencia en programas o conciertos, Estela Núñez no desapareció del todo. Participó en presentaciones especiales, como Cantando por un Sueño, y mantuvo vivas sus raíces artísticas cantando en eventos privados y homenajes. Sin embargo, el paso del tiempo, la evolución de la industria y su propio deseo de descanso la llevaron inevitablemente a contemplar la despedida definitiva. Después de 51 años de carrera, Estela decidió que era momento de decir adiós a los escenarios. Consciente de que su vida y el mundo de la música habían cambiado drásticamente, organizó una gira de despedida cargada de emotividad y gratitud. El concierto final tuvo lugar el 24 de noviembre de 2018, en el Teatro Metropolitan de la Ciudad de México, un recinto que conocía bien y que tantas veces la había acogido con aplausos y ovaciones. Aquel evento fue grabado y publicado como su álbum de despedida, acompañado por un DVD, y quedó como testimonio sonoro y visual de una de las trayectorias más genuinas de la música romántica. Estela, con su elegancia intacta y su voz aún firme, cantó temas como Una lágrima, Ódiame, Te acuerdas, Maldito sea tu amor, Lágrimas y lluvia, y Nunca más podré olvidarte, esta última escrita por King Clave, quien la acompañó sobre el escenario en un momento conmovedor de complicidad musical. En una entrevista exclusiva concedida a Organización Editorial Mexicana, OEM, Estela confesó: "Siento una profunda felicidad. Volver al Metropolitan es una delicia. Es un teatro precioso y el público siempre ha sido cálido conmigo. Cerré esta etapa con un repertorio lleno de baladas, guapangos, mariachi y muchas sorpresas. Quería que el público eligiera conmigo qué canciones volver a escuchar, incluso algunas que no estaban en la lista. Es mi forma de agradecer y cerrar este capítulo como baladista, en paz, sabiendo que me retiro estando bien física y emocionalmente. No quiero que me vean decaer. Es momento de ceder el escenario a las nuevas generaciones". Al anunciar su retiro, Estela también reveló su último gran sueño artístico: grabar un álbum con arreglos sinfónicos, una colección de sus grandes éxitos reinterpretados en clave contemporánea, con orquesta. La meta era clara: dejar un legado musical elegante, emocional y accesible para las generaciones futuras. Un testamento sonoro de amor, talento y gratitud. Durante aquella entrevista también compartió sus planes para el futuro inmediato.
Nada de giras, vuelos ni agendas caóticas. Ahora su vida giraría en torno a lo que más valora, su familia. Quiero disfrutar de mis hijos, de mis nietos, de los silencios, de la paz. No más ansiedad por llegar tarde a un avión o correr de un concierto a otro. A mi edad, descansar es un acto de amor propio. Pero incluso cuando intentaba cerrar ese ciclo con elegancia, los obstáculos no se hicieron esperar. En 2022, durante una rueda de prensa, Estela Núñez denunció públicamente una injusticia profesional que había arrastrado por más de 2 décadas. Según relató, uno de los directivos del sello discográfico Multimusic había retenido su carta de retiro, impidiéndole avanzar con nuevos proyectos. Este hombre me dice que le debo un disco, pero no quiero grabar bajo las condiciones que él impone. Le he pedido muchas veces mi carta de liberación. Me prometió su firma, y sigo esperando. Me siento atrapada. A pesar del desgaste emocional que esto representó, su espíritu artístico no se quebró. Al contrario, en octubre de ese mismo año, anunció un nuevo concierto en el Metropolitan, esta vez acompañada por su entrañable amigo y colega, Coque Muñiz, hijo del legendario Marco Antonio Muñiz. Estamos felices. Vamos a cantar todo nuestro repertorio con mariachi y músicos en vivo. Será una noche inolvidable, dijo Coque. Para Estela era una forma de retomar el control, de cerrar por sí misma un capítulo que otros intentaron alargar sin su consentimiento. Hoy, Estela Núñez vive alejada de los focos, pero más presente que nunca en el corazón de quienes crecieron con su música. Su legado no solo se mide en discos vendidos o premios obtenidos, sino en emociones provocadas, en letras que aún se cantan en voz baja, en lágrimas que aún brotan cuando suenan las primeras notas de Ódiame o Nunca más podré olvidarte. Porque hay artistas que no necesitan estar sobre el escenario para seguir siendo eternos. Estela Núñez es una de ellas. Y su historia, tejida con amor, sacrificio y arte, seguirá brillando mientras exista alguien dispuesto a escucharla. Estela Núñez. El último aplauso. El 18 de octubre de 2024, en el emblemático Teatro Metropolitan de la Ciudad de México, Estela Núñez volvió a hacer historia. A sus 76 años y por 8ª ocasión consecutiva, compartió el escenario con su entrañable amigo y colega Jorge Coque Muñiz, en un concierto que no solo fue esperado con entusiasmo, sino que se convirtió en una auténtica celebración del amor por la música, la amistad y la perseverancia. Desde el primer minuto, la noche prometía ser inolvidable. A las 7:15 de la tarde, Estela hizo su entrada con la elegancia que la ha caracterizado por décadas. Lucía un imponente vestido negro de corte clásico, que resaltaba la figura de una mujer que ha sabido envejecer con gracia, dignidad y presencia. Sin embargo, el público no pudo evitar notar un detalle que sorprendió a muchos. Llevaba el brazo derecho en cabestrillo. Con una mezcla de humor y determinación, Estela se dirigió al público. Me caí en casa, pero no iba a dejar de cantar. Estoy aquí y voy a cantarles como siempre. No me voy a rendir. Aquellas palabras provocaron una ovación instantánea. Más que un acto de fortaleza física, fue una declaración emocional. Estela Núñez no solo estaba de pie, estaba lista para entregar, una vez más, su alma al público. La primera parte del concierto fue un recorrido por algunos de sus temas más emblemáticos. Inició con Amores como tú, siguió con ¿Te acuerdas? Y sin permitir que el ritmo decayera, emocionó al auditorio con una versión impecable de La Paloma. Cada canción era coreada, celebrada, vivida por un público que parecía conocer de memoria cada palabra y cada nota. En un momento de profunda conexión con sus raíces, Estela interpretó Serenata Huasteca, acompañada por un ballet folclórico que aportó color, tradición y fuerza visual al espectáculo. La combinación de su voz y la danza tradicional arrancó lágrimas a más de uno, demostrando que la música ranchera sigue viva, que sigue palpitando en cada acorde, en cada zapateado. Jugando con el público, la artista bromeó. Pídanme lo que quieran. Yo les canto lo que me digan, dijo entre risas, provocando una ola de peticiones desde todos los rincones del teatro.
Con el escenario envuelto en luces tenues y una atmósfera de intimidad, cerró la primera parte del concierto con 3 piezas legendarias: Con las manos vacías, Ódiame y Una lágrima. La respuesta del público fue inmediata. Una ovación de pie que duró más de 5 minutos. Una de esas muestras de cariño que no se olvidan y que sellan para siempre el vínculo entre una artista y su audiencia. Visiblemente emocionada, Estela tomó el micrófono con el brazo que aún podía mover y expresó: «Muchas gracias, he aguantado mucho, pero les debo respeto. Gracias por estar aquí, por no olvidarme, por seguirme escuchando». Después de un breve intermedio de 10 minutos, Coque Muñiz tomó el escenario. Su entrada fue cálida, casi fraterna. Abrió con una de sus baladas más queridas, y en cada frase dejaba claro que no solo estaba allí como cantante, sino como amigo, como admirador, como cómplice de una leyenda que esa noche volvía a brillar con toda su intensidad. Coque, hijo del también legendario Marco Antonio Muñiz, reconoció desde el escenario lo que significaba compartir nuevamente ese espacio con Estela. Es un verdadero honor estar aquí, con Estela, con todos ustedes, con nuestros músicos y con el mariachi que nos acompaña. Esta noche no solo vamos a cantar, vamos a celebrar nuestra historia», dijo entre aplausos. El concierto continuó como una conversación íntima entre 2 artistas que se conocen, se respetan y se admiran profundamente. Juntos interpretaron duetos memorables, alternaron baladas clásicas con temas rancheros y ofrecieron al público un espectáculo honesto, emotivo, sin artificios, pero lleno de vida. Para Estela Núñez, esa noche fue mucho más que una actuación. Fue la validación de una carrera que ha resistido embates, que ha sobrevivido al olvido, a las injusticias, a los silencios forzados. Fue también una reafirmación de su legado. El de una mujer que, con voz firme y alma generosa, marcó a generaciones enteras con sus interpretaciones. A lo largo de su vida, Estela ha enfrentado enfermedades, injusticias legales, decepciones amorosas, presiones de la industria y obstáculos personales, pero nunca permitió que nada de eso la definiera. Su música, su ética profesional, su conexión con el público y su decisión de retirarse en sus propios términos hablan de una grandeza que trasciende el éxito comercial. Hoy, aunque los escenarios ya no la vean tan seguido, Estela Núñez sigue presente, en cada radio que transmite sus baladas, en cada corazón que se estremece con «¿Te acuerdas?», en cada mujer que, al mirarse en el espejo, escucha a Estela cantando al amor, al desamor, a la esperanza. Porque hay voces que no necesitan micrófonos para ser escuchadas, y hay artistas que, incluso en el retiro, siguen siendo faro para los que vienen detrás. Estela Núñez no se ha ido, solo ha decidido cantar desde otro lugar, y con la serenidad que solo otorga una vida plenamente vivida. La segunda parte del concierto estuvo a cargo de Jorge Coque Muñiz, quien deleitó a sus seguidores con esa combinación inconfundible de voz melódica, humor entrañable y una conexión auténtica con el público. Su carisma llenó el Teatro Metropolitan, y cada frase suya, cantada o hablada, parecía un puente directo a los recuerdos más entrañables de la audiencia. Es un placer estar en el escenario, especialmente con una gran señora como doña Estela Núñez, dijo Coque con una sonrisa de respeto y admiración sincera. Bromeando sobre lo que venía a continuación, advirtió con picardía: «A partir de este momento solo vienen canciones que ustedes no saben por qué las saben, pero las saben. Son esas que sus papás ponían en el coche. Las que ustedes odiaban de niños, pero que ahora aman. O las que su tía borracha cantaba en cada reunión familiar. Todos tuvimos una tía así». El público respondió entre risas y aplausos, disfrutando del tono relajado que Coque sabe imprimir a sus presentaciones. Más que un concierto, aquello era una charla de viejos amigos. Una noche donde las canciones hacían de hilo conductor para compartir historias, emociones y mucha nostalgia. Como parte de esa narrativa íntima, Coque compartió una anécdota de su juventud, protagonizada nada menos que por el legendario compositor oaxaqueño Álvaro Carrillo. Con su estilo habitual, contó: «Un día vi a Álvaro salir de mi casa. Andaba crudo. Yo quería aprender a tocar la guitarra y le pedí que me enseñara. Me dijo que sí, que lo esperara a las 11 del día siguiente. Yo llegué con mi chocolatito, puntual.
Él llegó con lentes oscuros, oliendo a tequila, pero cumplió. Me enseñó como buen trovador. Así eran ellos, vivían, cantaban y enseñaban, todo en un solo acto. La noche alcanzó uno de sus momentos más emotivos cuando Axel Muñiz, hijo mayor de Coque, se unió a su padre en el escenario. El joven cantante recibió una ovación entusiasta por parte de un público que supo reconocer el valor de 3 generaciones de artistas compartiendo el mismo legado. Coque, fiel a su estilo, no perdió la oportunidad de bromear. Mi hijo eligió el camino difícil. Yo le dije, hazla fácil, cásate con Ángela Aguilar y listo, ya aseguraste el futuro. Pero no, eligió cantar y conquistar al público como su abuelo y como yo. Espero que lo apoyen tanto como me han apoyado a mí. El público estalló en aplausos, reconociendo no solo el humor, sino la emoción genuina del momento. Era una noche de música, pero también de familia, de herencia, de agradecimiento. Para cerrar, Coque regaló al público su interpretación de Reloj. Esa joya atemporal de Armando Manzanero que, en su voz, se sintió más viva que nunca. El teatro entero cayó en un silencio reverente. No había más que decir, solo quedaba escuchar y sentir. Cuando las luces comenzaron a apagarse, quedaba claro que esa velada había sido mucho más que un concierto. Había sido una celebración de la vida, de la amistad, del paso del tiempo y de la permanencia del arte verdadero. Una vida plena, el legado de Estela Núñez. A sus 80 años, Estela Núñez puede mirar hacia atrás con la tranquilidad de quien ha entregado todo. Su vida ha sido una montaña rusa de triunfos, retos, caídas y renacimientos, pero cada etapa ha sido vivida con autenticidad. Y eso, en una industria tan efímera como la del entretenimiento, es un logro monumental. En una reciente entrevista, Estela confesó sentirse bendecida y en paz. No me arrepiento de nada. He llorado, he reído, he amado y he cantado. Hoy puedo mirar todo lo que viví y sentirme agradecida. Ya no busco más. Lo tengo todo. Mi familia, mis recuerdos y un público que nunca me soltó de la mano. Aunque reconoce con naturalidad el paso del tiempo, su mirada sigue siendo firme y su voz, aunque más pausada, conserva la misma fuerza emocional de siempre. Ya no le interesa la fama ni los reflectores. Hoy, su atención está puesta en sus hijos, sus nietos y en pequeños placeres cotidianos. Leer, cocinar, escuchar música, recibir visitas. En sus propias palabras, llegó el momento de pasar la estafeta. Las nuevas generaciones tienen mucho que decir. Yo ya lo dije todo y lo canté con el alma. El aplauso final, Estela Núñez no es solo una cantante, es una página viva en la historia de la música mexicana. Su voz marcó una época. Su fuerza rompió estereotipos. Su presencia fue y sigue siendo un símbolo de autenticidad y entrega. Y aunque ella ha decidido retirarse del escenario, su música no se va. Sus canciones seguirán siendo parte de bodas, despedidas, amaneceres, borracheras, reconciliaciones y recuerdos. Porque una intérprete como Estela no desaparece. Se transforma en eco, en legado, en historia compartida. Y como dijo Coque aquella noche, despidiéndose del escenario con una reverencia, una mujer plena, más allá de los escenarios, a pesar de las dificultades, enfermedades y desencantos propios de una carrera larga y exigente, Estela Núñez ha sabido mantener la cabeza en alto y el corazón sereno. Su decisión de retirarse no proviene de una renuncia forzada por el desgaste o la decadencia, sino de una elección consciente y amorosa hacia sí misma y los suyos. No me voy porque ya no pueda cantar, comentó en una de sus últimas entrevistas. Me voy porque ahora quiero cantarle a la vida de otra forma, desde mi cocina, con mis nietos, en la intimidad de mi hogar. Hoy, Estela Núñez ya no persigue el aplauso de multitudes ni los focos de los escenarios. Su tesoro está en otro lugar, en las risas de sus nietos, en una receta heredada que prepara con calma, en una tarde de jardín donde florecen no solo las plantas, sino también sus recuerdos. Aunque nunca se ha revelado de forma oficial su patrimonio, se sabe que su carrera constante, sus giras,
sus discos de oro y sus colaboraciones con artistas de gran renombre le han permitido Estela Núñez la dignidad de una artista que eligió cantar con el alma, no con la prisa vivir con dignidad, sin excesos, con lo justo y necesario, pero con gratitud en el corazón. Así define Estela Núñez la etapa actual de su vida. Y no se trata de resignación, sino de una elección consciente. Después de décadas bajo los reflectores, en giras interminables, grabaciones extenuantes y entrevistas constantes, la cantante ha decidido abrazar una existencia más serena, más doméstica, más íntima. No para esconderse, sino para reencontrarse. Hablar de Estela Núñez no es solo mencionar a una de las voces más emblemáticas de la música romántica en español. Es hablar de una época que marcó el alma colectiva de América Latina, de un estilo interpretativo que combinaba la ternura con la potencia, la dulzura con la verdad, lo sutil con lo desgarrador. Canciones como Una lágrima, Te acuerdas, Maldito sea tu amor o Vivir sin ti no solo fueron éxitos radiales, fueron himnos emocionales que acompañaron amores, despedidas, duelos y reencuentros. Pero más allá del repertorio, que es extenso y respetado, el verdadero legado de Estela Núñez reside en su ejemplo de vida. Su historia no fue la típica de una niña que soñaba con el estrellato desde la cuna. De hecho, la música llegó a ella casi por accidente, o quizás por destino. Fue su talento innato el que la empujó hacia los escenarios, y no una ambición desmedida. Y cuando el éxito llegó, arrollador, rotundo, Estela no se dejó deslumbrar. Nunca perdió de vista lo esencial. En su momento más alto de popularidad, tomó decisiones que sorprendieron a muchos, pero que hablaban de su escala de valores. Antepuso la maternidad a la fama. Eligió ser madre presente antes que artista omnipresente. Renunció a contratos millonarios y giras internacionales para criar a sus hijos, consciente de que había cosas que no se recuperan. Podía haber ganado más dinero, sí, pero preferí estar en casa cuando ellos me necesitaban. El público me aplaude, pero mis hijos me aman, dijo alguna vez. La carrera de Estela Núñez también estuvo marcada por momentos difíciles. Enfermedades, periodos de retiro forzado, pérdidas personales, pero en cada una de esas etapas supo levantarse, reinventarse y volver a cantar. Y no solo con la voz, sino con el alma. Porque si algo distingue a esta mujer es su capacidad de conmover desde la verdad. Cada regreso suyo fue más profundo, más humano, más real. Ahora, al despedirse de los escenarios formales, Estela no se aleja de la música, solo cambia de ritmo. Le entusiasma, por ejemplo, la posibilidad de escribir un libro de memorias, no uno comercial, lleno de escándalos, sino uno sincero, íntimo, donde cuente su verdad sin adornos. También ha expresado su interés en grabar un último disco, más acústico, más pausado, con canciones inéditas o versiones nuevas de sus clásicos, pero sin prisas, sin contratos, sin compromisos. Si lo hago será por gusto, no por obligación, confiesa con una sonrisa serena. Además, una de sus grandes ilusiones es compartir su experiencia con nuevas generaciones de artistas. Sabe que hoy el camino es diferente, más inmediato, más digital, pero también más efímero. Por eso quiere dejarles algo más que melodías, quiere dejarles valores. En sus propias palabras, me gustaría dejar algo más que canciones. Quiero dejar consejo, ejemplo, ética. Que los jóvenes sepan que sí se puede, que se puede llegar, pero que cuesta. Y que cuando se logra desde el alma, vale la pena de verdad. Porque ese ha sido desde el inicio su lema, cantar con el alma. No por moda, no por fama, no por dinero, sino por vocación. Y eso, en un mundo tan marcado por lo fugaz, es una lección invaluable. Estela Núñez no necesita un homenaje póstumo para ser recordada. Su legado ya está presente, vivo, palpitante. En cada persona que alguna vez lloró, sonrió o amó con una de sus canciones. En cada joven que hoy descubre su voz y se sorprende con su autenticidad. En cada mujer que se ve reflejada en su historia de lucha, coraje y ternura. Su voz podrá dejar de escucharse en conciertos multitudinarios, pero seguirá resonando en radios, playlists, recuerdos y sobre todo en el corazón de quienes supieron valorarla.
porque hay artistas que se apagan con el aplauso, y otros, como Estela Núñez, que en el SIL, un adiós que es un hasta siempre Estela Núñez, una despedida entre aplausos y eternidad. Con sus 80 años bien vividos, Estela Núñez no se despide en silencio. Muy al contrario, su adiós está envuelto en una ovación que parece no terminar nunca, como si el público, sus fans de siempre y las nuevas generaciones, se resistieran a dejarla ir. Porque cuando un artista ha tocado tantas almas, su partida del escenario no marca un final, sino una transformación, una manera distinta de permanecer. Y Estela, con la elegancia que siempre la caracterizó, se retira sabiendo que su arte ha quedado grabado no solo en discos, sino en la memoria afectiva de todo un continente. Durante más de 6 décadas, su voz fue refugio, consuelo, compañía y celebración. Cantó al amor, al desamor, a la nostalgia, a la esperanza. Y cada interpretación suya era como una conversación directa con quien escuchaba, sin artificios, sin poses, con la autenticidad de quien canta desde la entraña. Por eso su retiro no se vive como una ausencia, sino como una continuidad en otra forma. Porque el arte verdadero, ese que nace del alma, no muere, se transforma en memoria colectiva. Estela Núñez no deja un vacío, deja una huella. Su figura permanecerá en la historia de la música mexicana y latinoamericana como una de las grandes intérpretes de todos los tiempos. Y no por caprichos del mercado o de la moda, sino por mérito propio, por su disciplina, por su talento, por su fidelidad a un estilo que nunca traicionó. Hoy, mientras ella se aleja de los escenarios con la frente en alto y el corazón sereno, sus canciones siguen viajando. Lo hacen como una caricia, suave pero firme, a través de generaciones. En la radio de un taxi que recorre las calles de la ciudad mientras suena una lágrima y el conductor en silencio la tararea sin darse cuenta. En el casete olvidado en una estantería del hogar de una abuela que un nieto curioso encuentra y pone a sonar, descubriendo así una voz que le habla como si fuera nueva. En esa playlist heredada de madre a hija, donde conviven rancheras, baladas y recuerdos, Estela no se va, se queda, en cada rincón donde habite la emoción. Ella misma lo ha dicho en varias entrevistas. Lo que más agradezco es haber podido llegar al corazón de la gente, haber sido parte de sus vidas, de sus momentos importantes, aunque yo no lo supiera. Y eso es precisamente lo que convierte a una artista en leyenda. La capacidad de ser parte de historias ajenas, de marcar biografías desde la música, de convertirse en símbolo de una época y al mismo tiempo en parte del presente. A lo largo de su carrera, Estela supo esquivar escándalos y mantenerse fiel a sus principios. Nunca necesitó recurrir a polémicas para figurar en los titulares. Su lugar en el mundo artístico lo ganó a pulso, con su voz y con su ética. En tiempos en los que la fama parece estar más relacionada con la exposición que con el talento, su ejemplo es una lección de dignidad y coherencia. Y ahora, al cerrar este capítulo, no lo hace desde el olvido ni desde la nostalgia, lo hace desde el agradecimiento. Me voy tranquila, ha dicho, con el alma llena, porque lo di todo y porque recibí más de lo que imaginé. Queda claro que su legado no solo se mide en discos vendidos o en conciertos abarrotados, sino en el impacto emocional que generó, en las lágrimas que ayudó a sanar, en los recuerdos que su música activó, en las personas que, gracias a una de sus canciones, encontraron un poco de consuelo en medio del dolor. Estela Núñez ha dicho adiós a los reflectores, pero su luz sigue encendida. No porque se la imponga la industria, sino porque se la regaló el amor del público. Y esa es la forma más hermosa de permanecer. No como un ídolo distante, sino como una voz íntima que sigue hablando al oído de quienes alguna vez la escucharon y sintieron que cantaba solo para ellos. Porque en un mundo donde todo parece efímero, la voz de Estela Núñez nos recuerda que lo auténtico perdura, que lo verdadero se hereda, y que hay artistas que, aunque bajen del escenario, jamás abandonan el alma de quienes supieron amarlos. Estela Núñez,
Una despedida que no es un adiós, sino el inicio de un legado eterno. Cuando una artista como Estela Núñez anuncia el cierre de su carrera activa, no se trata simplemente de una despedida, es, en realidad, la apertura de una nueva etapa, en la que su legado comienza a respirar con más fuerza, porque hay trayectorias que no se apagan con la ausencia del escenario, sino que se multiplican en la memoria colectiva de quienes la han amado, seguido y escuchado durante décadas. El viaje de Estela Núñez no puede resumirse solo en cifras, discos de oro o listas de éxitos. Su historia es mucho más que eso. Es la de una mujer que se enfrentó al paso del tiempo, a las crisis de salud, a los vaivenes de una industria muchas veces cruel, y aún así mantuvo la coherencia artística, la sensibilidad vocal y, sobre todo, una pasión inquebrantable por la música. Desde sus primeros pasos en la década de los 60, cuando su voz aún tímida comenzaba a acariciar los corazones del público mexicano, hasta sus más recientes presentaciones donde la madurez y la experiencia hablaban más que las palabras, Estela supo cómo evolucionar sin traicionarse. No se dejó llevar por modas pasajeras ni por las presiones de lo comercial. Ella fue fiel a su esencia, y esa autenticidad es precisamente lo que la convirtió en leyenda. En un panorama musical que muchas veces premia la fugacidad, lo viral y lo superficial, Estela Núñez eligió el camino más difícil, el de la profundidad emocional, el del respeto por el bolero, la balada ranchera y la canción romántica. Su voz cálida y poderosa fue consuelo para corazones rotos, banda sonora de amores imposibles y testigo silencioso de generaciones enteras que crecieron escuchándola en la radio, en los discos de vinilo, en los casetes familiares y más tarde en plataformas digitales. Pero su influencia va más allá del sonido. Estela Núñez representa también una forma de habitar el escenario con elegancia, de sostener una carrera con dignidad, de enfrentar los momentos difíciles sin renunciar al arte. Su lucha contra los problemas de salud, su capacidad para volver después de largos silencios, y su entereza para hablar de sus dolores personales sin caer en el espectáculo, son gestos que la elevan por encima de la figura de artista y la convierten en símbolo. Hoy, a sus más de 70 años, Estela Núñez nos mira con serenidad. Ya no necesita demostrar nada. Su voz, grabada en cientos de canciones, sigue viva. Su legado, impreso en la memoria de millones, sigue latiendo. Y su historia contada en cada entrevista, en cada escenario, en cada anécdota compartida por colegas y fanáticos, seguirá construyéndose aún en su ausencia física. Porque cuando una artista canta desde el alma, su eco no se desvanece, se multiplica. Cerrar el telón no significa apagar la luz. En el caso de Estela Núñez, significa permitir que su obra respire, que otros la descubran, que nuevas generaciones escuchen su timbre inconfundible y sientan lo mismo que sintieron sus primeros oyentes hace más de 5 décadas. Significa abrirle espacio a la reflexión, al homenaje, a la gratitud. Y quizás por eso, su despedida no suena a tristeza. Suena a gratitud, a respeto, a celebración. ¿Quién no tiene un recuerdo acompañado por una canción de Estela Núñez? ¿Quién no ha sentido que su voz era capaz de decir lo que uno no sabía cómo expresar? En fiestas, en despedidas, en momentos de introspección profunda o incluso en trayectos cotidianos, sus canciones fueron parte del paisaje emocional de América Latina. Por eso hoy, más que preguntarnos por qué se retira, es más justo preguntarnos, ¿qué hizo ella con su arte mientras estuvo activa? Y la respuesta es contundente: entregarlo todo. Cada interpretación, cada nota, cada gesto fue un acto de amor hacia su público. Desde aquí te invitamos a que nos cuentes, ¿qué significado ha tenido para ti la música de Estela Núñez? ¿En qué momento importante de tu vida estuvo presente su voz? Y si este homenaje ha resonado contigo, si te ha recordado lo mucho que una artista puede marcar el alma, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones, porque seguiremos compartiendo más historias sobre Estela Núñez, sus discos más emblemáticos, momentos icónicos, entrevistas inolvidables y también aquellas anécdotas íntimas que pocas veces salieron a la luz, porque su historia no termina aquí.
Porque hay voces que, aunque ya no suban al escenario, siguen resonando en el alma de quienes las escucharon con el corazón abierto. Gracias, Estela Núñez, por cantar con el alma. Gracias por enseñarnos que la música también puede ser refugio, camino y resistencia. Y gracias, sobre todo, por recordarnos que hay despedidas que no son un final, sino el inicio de un legado que jamás se apaga.